Bueno, me preguntaban sobre coordenadas esféricas. Esperen un cachito que quiero copiarle las coordenadas de paso. Lo primero que recordamos de las coordenadas esféricas es que si ustedes tenían, se acuerdan, dijimos un punto P de coordenadas X y Z. La transformación para cambiar de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas estaba dado, o sea, el punto P tiene coordenadas X y Z. Y para pasar o cambiar de coordenadas rectangulares a esféricas, hacíamos la transformación X igual a rho seno de phi coseno de tita. Rho seno de phi coseno de tita. Y es igual a rho seno de phi seno de tita. Y z, en este caso era igual a rho coseno de phi. El jacobiano, en esta transformación, o el módulo del jacobiano, era igual al rho cuadrado por el seno de phi. Y en estas coordenadas, el rho era la distancia desde el origen de coordenadas al punto P. El ángulo θ es el ángulo que se forma desde el eje X hasta la proyección del punto P sobre el plano XY, digamos, que sería este, ¿sí? Este sería Z. Entonces, este sería el ángulo θ. Y el ángulo φ era medido desde desde el eje Z hasta el radio vector, ese sería el ángulo φ. ¿Sí? Entonces, el φ, este siempre varía entre 0 y 180 grados. ¿Sí? Y mientras que el θ puede recorrer de 0 a 360. Entonces, el φ, por ejemplo, si yo voy a estar en el primer octante, este ángulo φ, o sea, el punto P se va a mover dentro del primer octante, en ese caso iría de 0 a 90 grados. ¿Sí? Cuando recorro toda la vuelta, por ejemplo, para el caso de que quiera encontrar el volumen de una esfera, como vimos la otra vez, si yo quiero recorrer el recorrido completo del ángulo φ, iría de 0 a 180. ¿Sí? Mientras que el θ también va a ir de 0 a 360, pero bueno, si estoy en el primer octante, irá de 0 a 90. ¿Sí? Sería este recorrido desde acá hasta el eje Y, digamos, ¿sí? Desde el semieje positivo X al semieje positivo Y, el recorrido sería 90 grados. Por eso cuando nosotros integramos para encontrar el volumen de la esfera el otro día, como sacamos solamente el volumen de la esfera, el octavo de la esfera sería, lo que está en el primer octante, entonces en ese caso el recorrido del φ iría de 0 a 90, porque también iría desde acá hasta el plano, hasta abajo, hasta el plano XY, eso sería un recorrido de 90 grados, mientras que el θ recorrería también 90 grados, porque sería desde este semieje positivo X al semieje positivo Y. ¿Sí? Entonces, para integrar el caso del ejercicio ese de la esfera, era tenemos que encontrar el volumen de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Si no me equivoco, sería 9. Igual a 9.
Entonces, como nosotros dijimos que íbamos a calcular el volumen solamente del primer octante de la esfera en ese caso sería así, dibujado solamente lo que se ve acá en el primer octante. El radio de la esfera en este caso sería raíz de 9, o sea 3. Este punto también sería 3, y este punto también sería 3. ¿Está bien? Entonces, como sacamos solamente la octava parte del volumen, y acá en este caso hay simetría, porque se trata justamente de una esfera, entonces dijimos, bueno, multiplico por 8, ¿y cómo planteamos? El volumen va a ir de 0 a 90, o sea, 8 veces de 0 a pi sobre 2, ese sería el recorrido del ángulo que habíamos denominado tita, ¿sí? Después, el radio vector era la distancia desde el centro a un punto cualquiera del borde borde de la circunferencia. En ese caso el radio vector o el rho iría en un recorrido que va a ir desde 0 hasta 3, ¿sí? Desde 0 hasta 3, ese sería el radio vector o el rho, ¿sí? Y el otro ángulo, que es el phi, perdón, la otra variable que es, sí, perdón. Acá, bueno, esto da lo mismo, si pongo de 0 a 3, el rho, en este caso habíamos integrado primero el phi, después el rho, lo último, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir. El ángulo θ iría desde 0, sería todo este recorrido en realidad, ¿sí? Desde acá hasta, o sea, desde el semieje positivo X al semieje positivo Y. Este sería el X y este sería el Y. O sea, este recorrido, que sería 90 grados, sería la primera integral, que va de 0 a 90. ¿Sí? El ángulo de acá arriba, que era el que habíamos denominado phi, con esta letra, phi, así. Ese ángulo también dijimos, porque es como que va desde el recorrido, va a ir desde el semieje positivo de la Z, y el recorrido que hace es hasta, o sea, porque este punto P puede estar en cualquier punto de esta esfera dentro del primer octante, ¿se entiende? Entonces, este ángulo phi, ¿qué recorrido va a ser? Desde 0, que serían todos los puntos que están sobre el eje Z, hasta, a lo sumo, un punto que esté por acá, justo, ¿sí? Sobre el plano XY. En ese caso el ángulo phi va a valer 90 grados, ¿sí? O sea, también varía de 0 a 90, ¿sí? Entonces, este sería el recorrido de la segunda variable, phi. ¿Y qué me queda? El recorrido del radio vector o del rho, que habíamos dicho que va desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3, ¿sí? Bueno, y esta x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, reemplazando la x, la y y la z por esto, ¿sí? Haciendo estas transformaciones, el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado desaparece, digamos, ¿sí? O sea, y entonces me queda que diferencial, perdón, el jacobiano, me faltaría acá poner jacobiano, que es el rho cuadrado por el seno de phi, rho cuadrado seno de phi, ¿sí? Y bueno, y esto sería, esta primera integral que va de 0 a 3 es diferencial del rho. La otra integral que iba de 0 a pi sobre 2 era del phi, dijimos, phi. Bueno, ya tengo que borrar esto. Entonces, diferencial rho, diferencial phi, y la última integral, que también va de 0 a pi sobre 2, sería diferencial de θ. ¿Está bien? Bueno,
Y después lo que me quedaba era calcular esta integral, ¿sí? Que, bueno, en principio, cuando integro con respecto al ρ, acá tengo ρ al cuadrado seno de φ, ¿sí? O sea, el seno de φ es constante, y entonces la integral del ρ al cuadrado con respecto al ρ será ρ al cubo sobre 3, ¿sí? Entonces me queda, bueno, ¿eso lo saben, la pueden terminar ustedes, la integral, o quieren que la resolvamos? ¿Se dan cuenta cómo resolverla? Lo que falta, o sea, no sé si la duda estaba en el planteo o... Y yo creo que el problema está más que nada ahí en el planteo, por lo menos a mí se me dificulta un poco en ese sentido, digamos, pero después para resolverla no tanto. Para resolverla, claro, bueno, para resolverla creo que sí, después sale fácil, o sea, el planteo es... Yo creo que en coordenadas esféricas muchos no van a tener en el parcial, porque muchos ejercicios no han tenido, salvo calcular el área de una esfera, el volumen de una esfera. O por ahí alguno que le haya dado May en el teórico, repásenlo por las dudas. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Yo quería saber si podíamos resolver el 5 de integrales triples. A ver, ¿me puedes repetir porque no te escuché bien? Esperame un cachito que voy a poner más alto el volumen porque no escuché. Decime de vuelta. El 5 de integrales triples. El 5 de integrales triples. Era el práctico de tercera parte, ¿era ese? Sí, Sí, sí. tercera parte. Esperen que lo busco. Bueno, más fácil buscarlo acá en el aula virtual y listo. O si lo tenés a mano, ¿me lo querés dictar por ahí? Dale, profe, te lo dicto. ¿Para qué borro esto? Bien, decime, ¿cómo decía? Dice, determinar el volumen del sólido limitado por el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 25. En el plano XY y el plano X más Y más Z igual a 8. ¿Ya empleando algún tipo de coordenadas o no? ¿Decía algo? No, eso no decía nada. Bueno. Bueno, si dibujo este cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 25, las directrices son paralelas al eje z, x cuadrado más y cuadrado igual a 25 sería una circunferencia acá de radio, la radio de 25, que sería 5, o sea, lo que dibujo acá en el primer octante sería una cosa así, esta sería la primera, no lo voy a hacer tan alto, así. Ahí dibujé solamente lo que se ve acá en el primer octante. Esto sería acá 5, acá sería 5, ¿sí? El plano XY que me daría el piso, y si acá despejo el Z, a ver, para dibujar este plano, ¿no es cierto? Las intersecciones con el X, Y, Z tendría que buscar para representar este plano que me va a tapar, me daría el techo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿dónde cortaría este plano al eje X, al eje Y, al eje Z? Eso quiero ver, ¿no es cierto? Si la Y y la Z valen 0, resulta que X igual a 8. Si la X y la Y valen 0, me va a dar que Z también vale 8.
Y ¿qué me falta? XZ igual a 0, que me va a dar también Y igual a 8. ¿Sí? Así que el plano corta a los ejes coordenados en 8, supuestamente por acá arriba, algo así. Acá cortaría en 8, acá también cortaría en 8 al eje X, ¿sí? ¿Se ve más o menos el dibujo? Y cortaría también al eje Y, al eje Z, quiero decir, en 8. Bueno, entonces, como lo que yo veo acá, en la intersección del plano XY con el cilindro, lo que veo acá es una circunferencia, ¿sí? O sea, la intersección de ese cilindro con el plano XY me daría, si yo lo dibujo en el plano XY, justamente una circunferencia de radio 5, ¿sí? Una circunferencia de radio 5. O sea, si yo quisiera integrar la base, como la base tiene esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 25, quizás me convienen las coordenadas en polares, ¿sí? Como estoy en 3 dimensiones, diría en cilíndricas, ¿sí? Acuérdense que polares prácticamente es lo mismo que en cilíndricas, nada más que en cilíndricas le agrego la tercera variable z igual a z. Y el jacobiano también cambia, ¿no es cierto? Pero bueno, porque para encontrar la integral, si lo planteo con un integral triple, ¿sí? Tendría que usar cilíndrica, ¿sí? Entonces, primero tengo que encontrar el área de este círculo, ¿sí? Y eso, como estoy en 2 dimensiones, lo pensaría con una integral doble, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Una integral doble que el ángulo, si yo voy a integrar toda la circunferencia completa, después pienso si puedo utilizar la simetría o no, porque por ahí podría calcular lo del primer octante y multiplicarlo por 8, o por 4, o por 2, según como sea la simetría. Acá en realidad no va a haber simetría, porque como este plano empieza en el primer octante, va a empezar con una altura, esta altura acá, pero después a medida que voy hacia atrás, va siguiendo, va cada vez más alto este plano, por lo tanto no es simétrico lo que está alrededor de este círculo, ¿sí? Porque acá al principio voy a tener una altura y más atrás voy a tener una altura diferente, entonces no tengo simetría ahí, ¿sí? Entonces voy a plantear el área del círculo completo, en donde el ángulo θ, ¿se acuerdan? El ángulo θ es lo que me va a dar todo este recorrido, que va a ir entonces de 0 a 2π. ¿Sí? El ρ sería la distancia del 0 al borde del círculo, que en este caso el ρ entonces va a variar de 0 a raíz de 25, es decir, de 0 a 5. ¿Sí? Y me quedaría una tercera integral, que sería la que resulte de despejar el z de acá, que sería la que me estaría dando la altura, ¿sí? Porque la altura va a ir desde 0 hasta el borde de ese plano, digamos, ¿está bien? De 0 hasta el z despejado de acá, ¿sí? Y entonces, si yo despejo el z va a ser 8 menos x menos y, ¿sí? Si recordamos en coordenadas cilíndricas, la x y la y, ¿se acuerdan por qué se reemplazaban en coordenadas cilíndricas? La x, bueno, no sé dónde anotarlo acá. X era igual a ρ coseno de θ, y la y era igual a ρ por el seno de θ. Y el z quedaba como z, ¿sí? En coordenadas cilíndricas. Y el jacobiano, que era igual a ρ, ¿se acuerdan? Después lo vamos a necesitar poner acá. Bueno, entonces, tengo entre qué varía el θ, entre qué varía el ρ, y ahora el z
que es, si lo despejo de acá, dijimos que va a ir desde 0 hasta, entonces sería 8 menos x menos y, pero x e y puesto en coordenadas cilíndricas sería, ¿no? Entonces sería menos rho coseno de tita y menos rho por el seno de tita. Del jacobiano, que era rho, y acá tenía que poner diferencial z, diferencial rho, sería en este caso, y diferencial tita sería al último. ¿Está? Bueno, y ese sería el planteo en coordenadas cilíndricas para encontrar el volumen de esa región, de ese sólido. ¿Sí? Después te das cuenta cómo continuar para resolver la integral. Sí, calculo que no va a tener problema con eso. Yo después lo termino de resolver. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene otro por ahí? ¿Con dudas? Profe, ¿podemos hacer el 3 de ese trabajo práctico? Bueno. Ahí lo vemos. 1, 2. Espérame un cachito. Me perdí con las hojas. De ese trabajo práctico era la tercera parte, ¿no? Me dijeron, sí. Decímelo que no lo encuentro acá, tampoco no lo tengo más. ¿Cómo era el...? Dice, calcular el volumen del sólido del primer octante limitado inferiormente por el plano XY, superiormente por el plano Z igual a Y, y a los lados por el cilindro X igual Y cuadrado, y el plano X igual 1. Pará. Inferiormente por el plano XY, superiormente por el plano Z igual a Y, y después me dijiste... Y a los lados por el cilindro X igual a Y cuadrado, y el plano X igual a 1. Bueno. Entonces, tratamos de interpretar cómo es la región. Tenemos, a ver, vamos a tratar de dibujar este cilindro. X igual a Y al cuadrado. A ver. Ahora si fuera Y igual a X cuadrado, abraza al eje Y, abraza al eje X. Este sería algo así. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver el cilindro. X igual a Y al cuadrado, ¿sí? A ver si estamos bien, por ejemplo, sí, X igual a Y al cuadrado. Sería la raíz de X para acá, así. Raíz de X igual a Y al cuadrado. Abrazo el eje X positivo. Algo así, está bien. Bueno, X igual a Y al cuadrado sería entonces este cilindro con las directrices paralelas al eje Z y que, digamos, sería una parábola, esta parábola que abraza, por así decirlo, al eje X, ¿está bien? Esa sería la parábola. Que, por ejemplo, cuando la X vale 1, la Y va a valer también 1, sería este punto de acá, ¿sí? 1, 1. Entonces, este sería el punto, supongamos, 1 de X. El plano X igual a 1 va a ser un plano paralelo al ZY que cortaría, digamos, acá, así, podría decir, ¿sí? ¿Se entiende?
Ese sería el plano justo este de acá. Que yo dibujé esta partecita, obviamente este plano seguiría. Este plano me limitaría este borde o este costado, la parábola me limitaría el otro borde, ¿sí? Y ahora me falta el piso y el techo, ¿sí? O sea, como bien decía acá, a los costados esta superficie estaría limitada por esta parte del cilindro, que sería lo que envuelve el costado, y esta parte del cilindro, y el plano x igual a 1 que me cortaría, digamos, acá en esta parte, ¿sí? Y ahora necesito el piso y el techo. Entonces, el piso es el plano XY, ¿de acuerdo? Sería justamente el plano XY, que me daría la base de esta figura, ¿sí? Y por otro lado, el Z igual a Y, o Y igual a Z, sería un plano, a ver, esperen, Z igual a Y. Sería un plano inclinado, bueno, acá está medio difícil de dibujarlo, pero sería un plano inclinado así, ¿sí? A ver si lo puedo dibujar acá, medio complicado, pero... porque Y igual a Z sería ahí en el plano ZY, la recta Y igual a Z sería esta, una recta 45 grados, o sea que divida el plano ZY, ¿sí? A 45 grados. Y si a esta la proyecto para acá, para el primer octante, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo dibujar? Sería una línea paralela a esta, bueno, más o menos así, ¿sí? Y entonces esto me estaría dando el techo de esta figura, ¿sí? Entonces, primero vamos a buscar la proyección sobre el plano XY, que sería la intersección de esta parábola con x igual a 1, ¿sí? Si eso yo lo dibujo en el plano XY, ¿sí? Primero vamos a buscar entonces la intersección o la proyección de lo que sería la intersección de este cilindro con el plano x igual a 1, ¿sí? Entonces, por un lado tenía esta parábola, que en realidad la parte que me interesa de la parábola es la rama positiva, porque al tomar después el plano z igual a y, ¿sí? La parte negativa de la parábola no me va a interesar, ¿sí? Porque ya me lo está cerrando, digamos, por así decirlo, este plano inclinado ya me lo está cerrando y corta justo sobre el eje X. O sea, este plano pasaría por el eje X, ¿sí? O sea, sería este plano que viene así, ¿sí? Pero bueno, entonces, la parte de la parábola esta, x igual a y al cuadrado, si ustedes la grafican, sería esta parábola así. Si yo la dibujo toda entera, la parábola sería así, ¿sí? Pero esta parte negativa no me va a interesar, digamos, a los efectos del volumen. ¿Por qué? Porque este plano va a cortar ahí en el primer octante justo sobre el eje X, ¿estamos? Bueno, entonces, y ahora tengo x igual a 1. X igual a 1, supongamos que acá esté a la altura del 1, ¿sí? O sea, la región que estaría integrando sería esta, ¿sí? Entonces, esta integral, como no tengo regiones ni cilíndricas ni esféricas, ¿sí? Tengo una región dada por esta parábola, en realidad encerrada por esta parábola, y esta parábola tiene ecuación x igual a y al cuadrado, ¿sí? Entonces, quizás acá no me conviene cambiar cambiar o transformar a coordenadas ni siquiera polares, ni esféricas, ni cilíndricas, nada de eso. Entonces,
¿cómo puedo plantear para encontrar el área de esta región? A ver, si empiezo con la variación en el eje X, la X está variando entre 0 y 1, podría decir, ¿sí? Entre 0 y 1. La Y estaría variando, serían las alturas, estas alturas, digamos, ¿sí? Que van a ir desde dónde hasta dónde. Desde 0, o sea, desde el eje X, ¿hasta dónde? Hasta el borde de esta parábola, ¿sí? Y entonces, sería, si despejo la Y, sería Y igual a la raíz positiva de X, ¿sí? Desde 0 a raíz de X. Bueno, ¿y qué me falta? No me acuerdo si este ejercicio les pedía plantearlo con una integral triple o con una integral doble. De cualquier manera, acuérdense que es lo mismo, porque sería, o bien agrego una tercera integral, o bien, si lo voy a hacer con integral doble, tengo que decir resto la de arriba menos la de abajo, despejando la z de esta ecuación, ¿sí? Entonces, si lo voy a plantear con una tercera integral, el z, que serían las alturas, para encontrar este volumen, digamos, las alturas van desde el plano XY, o sea, desde 0, hasta este plano inclinado. Y este plano inclinado era z igual a i. ¿Sí? O sea, si despejo la z, ya me queda z en este caso en función de i. Y entonces la tercera integral sería desde 0 hasta i. ¿Sí? O, si lo van a hacer con una integral doble, sería la función de arriba menos la función de abajo. O sea, el z despejado de arriba, de la función de arriba, menos el z despejado de la función de abajo. Y de todas maneras sigue siendo i menos 0 en todo caso. ¿Sí? Y lo voy a hacer con una integral doble. No me acuerdo este ejercicio si pedía integrales triple o dobles. Díganme ustedes. No dice nada. Ah, no dice nada. Bueno, pero si era dentro de la Creo que tercera triple, parte, profe. el práctico de tercera parte era. Sí, por eso. Entonces sería con una integral triple, si no me equivoco. Entonces sería desde 0 hasta el z, que es igual a i. ¿Está bien? Y esto sería diferencial z, diferencial i y diferencial x. Y así quedaría el planteo de la integral. Acá no es jacobiano ni nada, porque es calcular el volumen de esta región. Y no hicimos ninguna transformación, así que ahí quedaría. ¿Sí? Bien. Díganme si hay algún otro que quieren ver. ¿Podríamos hacer un par de análisis vectorial, por favor? Bueno, pasamos a análisis vectorial, ¿cómo no? Bueno, no sé si a alguien le quedó otra duda, por la duda no. Igual después si tienen duda volvemos sobre esto. Bien, del práctico de análisis vectorial, ustedes seguramente habrán leído en el foro que iban a tener la posibilidad de elegir, el que quería que le tomáramos la parte de análisis vectorial, que será un par de ejercicios o un ejercicio, este práctico 3, o el que querías que esta parte no le tomemos, va a haber, digamos, dos parciales diferenciados, para los que quieren rendir la parte de análisis vectorial ahora, o los que no, digamos, ¿está bien? Entonces, bueno, después tienen que optar. Ahí en el foro les pusieron seguramente un aviso y había un videíto explicativo sobre cómo tienen que optar, ¿sí? Para el parcial. Bien. En el análisis vectorial, en el ejercicio 1, dicen determinar el dominio de la función vectorial, tal, la que tienen ahí, por ejemplo. A ver. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1.
Bueno, justo está pasando el vendedor por ahí por la calle. Perdón por la interrupción. Entonces decía determinar el dominio de la función vectorial dada por, bueno, esa expresión que tienen ahí. A ver, supongamos en el apartado B. En el apartado B, la función que ustedes tienen ahí es una R de t, que es 1 sobre t según i, más la raíz cuadrada dice de 4 menos t según j. Bueno, acá, digamos, en una función vectorial yo tengo dos componentes. O dos o tres, según si una función en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿no? Según i tengo la función 1 sobre t y según j tengo la función esta. ¿Sí? O sea, es como encontrar el dominio de dos funciones y hacer la intersección. O sea, para que esta función esté bien definida, los valores de t que asuma esta función según i, digamos, y simultáneamente tienen que poder definir a esta función que está con la componente j. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es encontrar el dominio de esta función por un lado, el dominio de esta función por el otro, y hacer la intersección. ¿Sí? O sea, la función r de t, los valores que puede tomar son todos los valores de t que simultáneamente puedan hacer que esta función 1 sobre t esté bien definida y esta función 4 menos t de la raíz también esté bien definida. Es decir, que ¿qué se tiene que cumplir acá? Por un lado, como esta función tiene un denominador, pediremos que el t tiene que ser distinto de 0. Y este simbolito querría decir y, ¿se acuerdan? Por otro lado, como tengo una raíz cuadrada, una raíz de índice par, el radicando tiene que ser positivo. Entonces decimos que 4 menos t tiene que ser mayor o igual, en este caso, que 0. ¿Sí? De esta desigualdad puedo despejar, y pasando t al otro lado, decimos que t tiene que ser, mirándolo de allá para acá, t menores o iguales que 4. ¿Sí? Bueno, entonces ahí podré decir que el dominio de esta función r de t será el conjunto de todos los t, podría escribirlo así, pertenecientes o t menores iguales que 4, a ver, ¿cómo lo escribo? Y, como pusimos acá, y t distinto de 0. ¿Tá? Bueno, ese sería el dominio de esta función, ¿sí? Es decir, encontrar el dominio de cada una de las componentes y hacer la intersección, ¿sí? Eso sería para el ejercicio 1, ¿sí? No sé si hay algún otro que puedan tener alguna otra dificultad. A lo mejor en el D tienen que renegar un poquito ahí con la función cuadrática, mirar cuando la función cuadrática esa que tienen adentro de la raíz les dé positivo el dominio, digamos, ¿está bien? ¿Quieren que hagamos algún otro del 1 o se dan cuenta? ¿Podemos hacer el D, profe? Bueno, hagamos el D. Entonces ahí dice que R de t es la función que está dada por la raíz cuadrada de t cuadrado menos 9 según i más otra raíz t cuadrado más 2t menos 8 menos 8 según j. Bueno, entonces yo lo que tengo que plantear es que t cuadrado menos 9, por estar dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0, y todo esto
también tiene que ser mayor o igual que 0. Esta, como es cuadrática, la puedo factorizar. T menos 9, perdón, T menos, la raíz de 9 sería 3, y T más 3, o sea, como diferencia al cuadrado, ¿sí? Y esta también, si encontramos las raíces, a ver si encuentro la calculadora, si no vayan buscando ustedes las raíces por Bhaskara, de esa otra ecuación cuadrática, no estaría encontrando la calculadora. Ahí. Si ustedes pueden sacar las raíces de esa ecuación cuadrática. 2 y menos 4. Buenísimo, o sea, esta me da raíces 2 y menos 4, quiere decir que entonces también las puedo escribir en forma factorizada como t menos 2 por t más 4. Y yo quiero que ese producto sea mayor o igual que 0, ¿está bien? Entonces, para analizar cuando una expresión de este tipo es mayor o menor que 0, lo que puedo analizar es con la regla de los signos, ¿sí? Si las raíces de esta cuadrática son menos 4 y 2, quiere decir que en esos puntos, si esta expresión va a cambiar de signo, seguramente va a cambiar en estos puntos, entre el menos 4 y 2, en estos intervalos. Es decir, tengo que probar con un valor entre menos 4 y 2, con un valor de 2 a infinito y con un valor de menos infinito a menos 4. O sea, en estos tres intervalos le damos valores a t para ver qué signo tendría. Entre menos 4 y 2, fácil de sacar la cuenta, podría ser en el 0. Y si yo reemplazo en el 0 en esta función cuadrática, me da menos 8. ¿Sí? O sea que acá me estaría dando negativo. ¿Sí? Si reemplazo, por ejemplo, en el 3, que estaría a la derecha de 2, digamos, en el 3, fíjense, acá me daría 3 menos 2, me daría positivo, 1 positivo. Y 3 y 4, 7, también positivo. Positivo, por la regla de los signos estoy haciendo, más por más, me daría más. Y si reemplazo a la izquierda del menos 4 con cualquier valor que ustedes puedan considerar acá, por ejemplo en el menos 5, pueden reemplazar en la expresión de la función cuadrática o en esta factorizada, lo mismo. Menos 5 y menos 2 me daría menos 7 negativo. Menos 5 más 4 me daría menos 1, también negativo. Negativo por negativo me estaría dando entonces positivo también de este lado. Y ahí tengo los intervalos de positividad o negatividad de esta expresión cuadrática. ¿Qué me está diciendo esto? Que de menos infinito al menos 4 o de 2 a infinito, esta me da positivo. ¿Sí? Vamos a esta otra. ¿Cuándo me da positivo? Bueno, también hago lo mismo. Las raíces de esta ecuación cuadrática serían menos 3 y 3. Quiere decir que en el 0, por ejemplo, si reemplazo acá en el medio, en el 0 me estaría dando negativo y a los lados me estaría dando positivo. Entonces ahora tengo que hacer la intersección de esto con esto, ¿sí? ¿Dónde es positivo esto? Y también simultáneamente, ¿dónde es positivo esto otro? ¿Sí? O sea, esta primera función de t es positiva de menos infinito al menos 3. Vamos a suponer que lo pintamos así, de esta manera, o con un color. Y de 3 a infinito lo pintamos con el mismo color. Estamos buscando la intersección entre esta región y esta otra región, ¿se entiende? ¿Dónde es positiva esta otra función cuadrática? Desde menos infinito a menos 4, estaría, supongamos, por acá, el menos 4, lo pinto con otro color, ¿sí? O con otras líneas en otro sentido, digamos. Y desde 4, desde 2 en adelante. O sea que acá estaría, supongamos, el 2, y desde 2 en adelante lo pinto con otro tipo de línea, con otro color.
Entonces, la intersección de esas dos regiones, resulta que T debería, la intersección de esto con esto, es decir, donde esta parábola es positiva y donde esta otra parábola también es positiva, ¿qué me queda? Donde quedan superpuestos las dos líneas, digamos, los dos tipos de líneas, los dos colores, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Desde menos infinito a menos 4, perdón, el menos 4 lo podría incluir, sí, porque acá es mayor o igual que 0, o sea que acá el 4 estaría incluido y el 2 también, ¿sí? Y acá el menos 3 y el 3 también lo podría incluir si quiero. Entonces, el menos 4 incluido, unión, ¿desde dónde? Desde el 3 en adelante. Y el 3 lo podía incluir, dijimos, del 3 a más infinito. Bueno, entonces este sería el dominio de la función R, ¿sí? El conjunto de valores de t que hacen que simultáneamente esto sea positivo y esto también positivo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, Sí, profe. buenísimo. Bueno, en el práctico 3, el ejercicio 2 dice hallar las componentes del gradiente de la función phi en el punto indicado. Bueno, el gradiente de la función phi, por ejemplo, en el punto, no sé, B, el ejercicio 2b, la función phi que tienen ahí dice que es igual a z cuadrado por e a la x por seno de y. Y después le dice en el punto indicado, bueno, después lo tendrán que reemplazar. 0 pi sobre 2, 2. Bueno, entonces, el gradiente, ¿se acuerdan este simbolito? Simbolizábamos al gradiente. El gradiente de phi es igual como calculábamos el gradiente cuando vimos funciones escalares, ¿sí? Como esta función tiene tres variables, o sea, esta phi depende de x, de y y de z, es una función de tres variables, nuestro gradiente va a ser un vector que va a tener tres componentes. ¿Se acuerdan? El gradiente estaba dado por la derivada fx, esa era la primera componente, la fi era la segunda componente y la fz sería la tercera componente. O dicho de otra manera, la fx según el y, según el vector y, más la derivada parcial con respecto a y, según el versor j, más la derivada parcial con respecto a z, según el versor k. O escrito así, en forma de componentes. Una componente según x, una componente según y una componente según z, que está dada por las derivadas parciales, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el gradiente de esta sería la derivada parcial con respecto a x de esta función, ¿sí? Esta función lo único que tiene con respecto a x es el e a la x, ¿sí? O sea que z cuadrado y el seno de y serían constantes, que ya lo podría, si quiero, dejar z cuadrado por el seno de y como constante, y por la derivada con respecto a x de e a la x sigue siendo e a la x, ¿está bien? Bueno, esa sería la primera componente del gradiente, ¿sí? La segunda componente sería la derivada de phi con respecto a y. O, dicho de otra manera, la fi, como pusimos ahí, ¿sí? La fi. Que sería la segunda componente. ¿Estamos? ¿Cómo me queda la derivada con respecto a y de esta función? La derivada con respecto a y, entonces va a ser el z cuadrado y e a la x serían constantes. Y la derivada con respecto a y del seno es el coseno. O sea, coseno de y me quedaría. ¿Está bien?
Todo lo otro constante. Y por último, la tercera componente, que será la derivada de phi con respecto a z. Entonces, el e a la x seno de i, ya lo escribo adelante. Yo por llevar un orden, ¿sí? Todo lo que es constante lo dejo adelante, multiplicando, ¿sí? Pero da lo mismo. Ponerlo en distinto orden sería lo mismo. Todo lo que no tiene z lo dejo constante, y lo que tiene z, z cuadrado, lo tengo que derivar con respecto a z. La derivada de z cuadrado sería 2z. Bueno, y ese es el gradiente, ¿sí? El gradiente de la función phi evaluada en el punto 0, pi sobre 2, 2, es ahora un número, un número no, una terna ordenada, ¿sí? Que resulta de reemplazar acá por estos valores, ¿sí? Cuando la x vale 0, la y vale pi sobre 2 y el z vale 2, ¿sí? Acuérdense que estos serían los valores de x, y z. Bueno, si a la x le doy el valor 0, ¿qué me queda? E a la 0, 1. Por z al cuadrado sería 4, y por el seno de 90. Y el seno de 90 sería... Bueno, vamos a escribirlo así no nos perdemos, por las dudas, y así ven de dónde quedan, de dónde salen las cuentas. Z al cuadrado sería 2 al cuadrado, por seno de i, por el seno de pi sobre 2, por e a la 0 sería. ¿Sí? Ahí estaría más claro para que vean de dónde salen los numeritos. Después sería z cuadrado por e a la x, sería 2 al cuadrado por e a la 0 por el coseno de pi sobre 2, que es el valor de i. Bueno, y el último valor sería e a la 0, e a la x, por el seno de pi sobre 2, y por 2 por z, que sería 2 por 2. Bueno, entonces acá me estaría dando seno de 90, dijimos 1 por 1 por 4. Acá lo mismo, coseno de 90, no es lo mismo, porque el coseno de 90 me daría 0. Y después sería 4 otra vez, ¿no es cierto? Seno de 90 me daría 1, e a la 0 me daría 1, 2 por 2 me daría 4. Y este sería entonces el gradiente de phi evaluado en el punto P, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenían que hacer ahí en el ejercicio 2, en este caso 2B. Bien, vamos al ejercicio 3. Profe, ¿ahí podemos hacer el A? ¿El A? Bueno, ¿del 2 o del 3A? El 3A. El 3A. Bueno, hagamos el 3A. La función que tienen en el 3A dice, bueno, hallar el rotor, ¿no es cierto? Dice, y el 3A, seno de x menos y según y. Perdón, la función, ¿cómo se llama? F de x y z, una función vectorial. Entonces, ¿qué dije? Seno de x menos y. Seno de x menos y según y. Más. Después, ¿qué tienen? Menos, perdón. X cuadrado más z según j. Más z al cubo según k. Bueno, entonces para encontrar el rotor,
ustedes tienen que calcular, digamos, un determinante. Por ahí May se los dio con alguna formulita. Yo lo planteo siempre con un determinante, no sé cómo lo vieron ustedes. El rotor de f, de una función vectorial. Sí, profe, así con un determinante. Con un determinante, bien, mejor. Y J y K, así lo hacemos igual. Y JK, y después acá tenemos lo que serían las derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, y derivada parcial con respecto a Z, que a lo mejor en lugar de escribirlo así, lo podemos plantear así, derivada con respecto a X, o derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Sería esto que yo para escribirlo más cortito lo escribo así. Fx, Fy, Fz, ¿sí? Y acá abajo tengo que poner estas funciones, la función que está con Y, la función que es la segunda componente y la otra, la que está con K, ¿sí? Entonces, en este caso sería la función que está con Y sería seno de X menos Y. Bueno, perdón. Acá como estoy escribiendo la fórmula, lo vamos a escribir primero en general. O sea, esto sería la F1, la F2 y la F3. ¿Sí? Bueno, entonces, F1 y F2 y F3, esta sería la formulita que ustedes deben tener por ahí. ¿Sí? Lo único que voy a cambiar acá es F1, F2 y F3 por lo que estaba por escribir acá. F1 es la función que está con Y, F2 la que está con J y F3 la que está con K. Entonces me quedaría el determinante, que capaz que lo voy a tener que escribir más separado, bueno, si no las funciones no van a entrar acá. Esta sería el seno de X menos Y. Acá, según J, la derivada parcial con respecto a Y, y acá iría menos X cuadrado más Z. Y después, según K, que iría la FZ, y acá iría Z al cubo. Y esto sería un determinante formado por esa función, ¿cierto? Bueno, esperen que quiero, así no. A ver si tengo ya las cuentas hechas. Seno de XY, X cuadrado, más Z y Z al cubo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo resolvían ustedes un determinante por la regla de Sarrow? ¿Sí? Era que repetíamos las dos primeras filas acá, ¿sí? El Acá producto iría, cruzado, ¿no? Sí. claro, y después multiplicábamos cruzado, ¿no es cierto? Entonces sería así. Acá se repetiría. O si no, desarrollando, también lo podemos hacer, ¿se acuerdan? Desarrollando por los elementos de una fila o columna. Ese otro método más raro, pero podría, capaz que nos va a ser más fácil acá. Desarrollando por los elementos de una fila o columna, yo tenía que, en realidad lo que voy a hacer es voy a tomar los elementos de la primera fila, ¿sí? En este caso empiezo con el I. Entonces va a ser el I, ¿sí? Eso iba multiplicado por un signo más menos, que cuando estoy tomando el primer elemento es signo positivo, porque era multiplicado, digamos, por un menos 1 elevado a la fila y columna, en este caso de la I. Como estoy en la fila 1 y columna 1, me queda menos 1 elevado al cuadrado, y en ese caso este elemento quedaba positivo. Cuando tome el J me va a quedar negativo, y cuando tome el K me va a quedar positivo. ¿Sí? Es como que los signos se iban alternando. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo a repetir. Si tomo el primer elemento, el I sería, me queda I, que multiplica a el determinante que resulta de tachar la fila y la columna de I. Si yo tacho la primera columna y la primera fila, ¿qué me queda? Me quedan estos cuatro.
la FI, la FZ, y la función que está con la I, y la función que está con la Z. O sea, me queda así. FI, acá me va a quedar el menos X cuadrado más Z, y acá me va a quedar FZ, y el Z al cubo. ¿Me van siguiendo? Más, según este método que yo les digo, desarrollando por los elementos de una fila o columna, o también llamado el método de los adjuntos, se llama, ¿sí? Después yo voy a tomar, como les decía, estos signos iban alternando. El primero era positivo, el que va con el J es negativo, o sea que acá directamente pongo menos el J, que va a quedar multiplicando, de nuevo, a un determinante que resulte de tachar la fila de la columna del J. Es decir, que voy a tachar la fila 1 y la segunda columna. Entonces ese determinante, ¿qué me queda? Me va a quedar fx, ¿se entiende? Lo que está abajo de fx, que es el seno de x menos y. Si tacho la fila en la columna de j, ¿sí? Me quedó la fx y acá me queda ¿qué? La fz y abajo z al cubo. ¿Sí? Por último me quedaría más el k. Acuérdense que, como les decía, los signos van alternando. El primero positivo, después negativo y después vuelve a ser positivo. ¿Sí? Bueno, el K, que va a quedar multiplicando de nuevo a un determinante, que es el que resulta del tachar ahora la fila y la columna del K. ¿Sí? Si tacho entonces la fila 1 y la tercera, ¿qué me queda? Fx y abajo el seno de x menos y. Les digo que es lo mismo si hubiera aplicado el método de Sarrus, es decir, multiplicando así cruzado. Van a llegar a lo mismo, ¿eh? Si tacho la tercera, dije, y la primera me queda fx con el seno, y esto me queda fi, la de fi, y lo que está abajo de la fi, que es menos x cuadrado más z. Cierro ahí, igual. Bueno, ¿se entiende cómo se planteó esto? ¿Quieren que lo explique de vuelta o se entendió? Entendió. ¿Se entendió? Bueno, seguimos. Y ahora me quedan estos determinantes que son de 2 por 2. Entonces, cuando yo resuelva este primer determinante, ahí multiplico cruzado, porque sería este con este menos esto con esto. ¿Sí? Es decir, que cuando yo haga la FI multiplicado por Z al cubo, ¿qué significa eso? Sería, bueno, lo escribo así, FI de Z al cubo. Eso querría decir la derivada con respecto a I de Z al cubo. ¿Se entiende? De Z al cubo. Menos FZ de esta expresión. Menos con menos en realidad va a quedar más la FZ de esta expresión que es x cuadrado más z. Cierro acá. O sea, la i multiplicado por todo esto, que ahora vamos a ver cuánto nos da. Menos j multiplicado por, vamos a ver, sería la fx de z al cubo menos la fz, o sea, la derivada parcial con respecto a z de el seno de x menos y. Cierro lo que va con j. ¿Sí? Bueno, acá este iría entre paréntesis. Y por último sería lo que va con k. Resuelvo este determinante de 2 por 2. Y lo que va con k, ¿qué me quedaría? Sería la fx de esta expresión de menos x cuadrado
más z, la fx de esta expresión, menos la fi, o sea, la derivada parcial con respecto a y, del seno de x menos y. Bueno, y ahora vamos resolviendo todo esto. Según y me quedaría la fi, o sea, derivada parcial con respecto a y de la función z al cubo, o sea, esto me va a dar 0, ¿sí? Porque la z, como no, o sea, estoy derivando con respecto a y, la función z al cubo no tiene y, entonces la derivada es 0, ¿sí? Y ahora, más la derivada con respecto a z de x cuadrado más z. O sea, la derivada de x cuadrado es 0, la derivada de z es 1. Más 1 sería, ¿sí? Menos j de, que va a quedar multiplicando a lo siguiente. La derivada con respecto a x de z al cubo, de nuevo me da 0. Menos la derivada con respecto a z del seno de x menos y, tampoco tiene z, por lo tanto, también me da 0. Por último, más k, que quedaría multiplicando a lo siguiente. La derivada con respecto a x de menos x cuadrado más z. Entonces, bueno, derivo menos x cuadrado, me daría menos 2x. La de z sería 0. ¿Sí? Menos la derivada con respecto a y del seno de x menos y. Hay un menos y. ¿Sí? Entonces, la derivada del seno con respecto a y. La derivada, primero derivo el seno y después derivo lo de adentro, por la cadena, acuérdense. La derivada del seno sería el coseno de x menos y por la derivada de lo de adentro con respecto a y, que me daría un menos 1. Bueno, todo eso sería la función que quedaría con k. Si acomodamos un poco esta expresión, entonces me queda 1 por i. O sea, este rotor de f me quedaría igual a 1 por i, es decir, i, menos 0j. Si quieren directamente al j no lo escriben, no ponen nada. Más, y esto por k, que lo voy a acomodar un poco, este menos con este menos me va a quedar más coseno. Puedo poner así, el menos 2x más el coseno de x menos y, según todo esto, según k. Bueno, y este sería el rotor de la función del apartado A. No sé si se entendió o quieren que hagamos el otro. ¿Se entendió? ¿Mazo? O sea, lo difícil es calcular, plantear el determinante por ahí, o calcularlo el determinante por ahí, más que nada. ¿Hacemos otro del 3 o pasamos al 4? Por mí, pero Claro, la pasemos al respuesta 4. sería esa. Esta Sería sería la I menos respuesta. 0. Y más toda esta expresión por J. Por K, perdón, sí. Eso sería. Ese sería el. ¿Cómo es? Ese sería el resultado, sí, el rotor. El rotor, como ven, les va a dar un vector, una función vectorial, mejor dicho. ¿Sí? Van a tener una función con I, una función con J y una función con K. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Hacemos el otro o ya lo entendieron? Como quieran. Díganme usted. ¿Se entendió, profe? No, Bueno. lo entendí, sí. Bueno, para hallar del 4 dice hallar la divergencia de los siguientes campos vectoriales.
También deben haber visto una formulita para calcular la divergencia. Entonces, a ver si tengo otro marcador que ande mejor. Ahí está. La divergencia, les copio la formulita. La divergencia de una función f de x y z es la derivada de la primera función, llamémosle f1 con respecto a x, más la derivada de la f2 con respecto a y, más la derivada de la f3 con respecto a z. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé cuál quieren hacer, el a o el b, es parecido. Si quieren hacer el b, la función del b es una f de x y z, que es igual a x cuadrado y según y. Más coseno de y según j, coseno de y según j, y más z según k. Bueno, entonces, la divergencia de esta función f, la función f1, f2 y f3 que se refiere acá, f1 es esta, la que está con y. La f2 sería la que está con j, y f3 sería esta otra. Entonces, la divergencia de esta función f va a ser igual a. Entonces usamos la formulita. ¿Qué sería? La derivada con respecto a x de la primera función, de la f1. ¿Sí? Si a esta primera función la derivo con respecto a x, ¿qué me queda? La y es constante, o sea que derivo x cuadrado, me queda 2x por la y que es constante. ¿Sí? Acá no va y j acá, va más, o sea que lo que voy a obtener acá es una función f de x y z, ¿sí? Una función escalar. ¿Sí? O sea, la divergencia me da una función escalar. Entonces, dije, la derivada de la f1 con respecto a x, más, ahora vendría la derivada de la segunda función con respecto a y. Es decir, la derivada del coseno con respecto a y. La derivada del coseno de y con respecto a y sería el menos, entonces voy a cambiar de, bueno, lo voy a poner entre paréntesis, menos el seno de y. ¿Sí? Y por último, más la derivada de la f3 con respecto a z. La derivada de z con respecto a z es 1. ¿Sí? Bueno, entonces este sería la función divergente de f, que la escribo 2xy menos el seno de y más 1, y esa sería la función que es la divergente. ¿Sí? Como ven, esa es un poco más fácil, no tienen que trabajar tanto, es simplemente calcular las derivadas parciales. En el 5 es lo mismo, calcular la divergencia de las siguientes funciones vectoriales, nada más que evaluada en un punto P. Así que ese ya lo dejo para que lo hagan ustedes directamente, porque sería después reemplazar esto, por ejemplo, en un punto P de coordenadas X y Z, ¿sí? El 5 lo salteamos entonces. Y el 6 dice, calcular la divergencia y luego el gradiente de la divergencia. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? El 5B a mí me dio un resultado distinto del que estaba
ahí en el PDF. Bueno, hacemos el 5b entonces, a ver. Ya no lo voy a copiar, directamente escribo la divergente de f, ¿sí? Que ya lo voy a ir haciendo acá. El divergente del 5b, me dijiste, sí. Entonces, la derivada con respecto a x de la x y z me daría iz. iz. Más. ¿Van siguiendo? Ustedes tienen la práctica ahí, supongo, ¿no? Después tengo, me perdí, ¿en dónde estaba? El 5b. Ahora tengo que hacer la derivada con respecto a y de la función que está con el j, que es seno de y. O sea, la derivada con respecto a y del seno de y me da coseno de y. Y por último sería más la derivada con respecto a z del seno de z. A ver, no, perdón. La derivada con respecto a z de z al cubo, que en realidad es menos z al cubo, perdón. Entonces va a ser menos 3z al cuadrado. Es la derivada de z al cubo. Perdón, a ver, no sé si estoy viendo bien. ¿Es z al cuadrado o z al cubo? No, z al cubo, sí, perdón. Menos z al cubo, en realidad, entonces queda 3z al cuadrado, y esto le dice que lo tienen que calcular en el punto P, 0 pi sobre 4, 1. Bueno, y entonces el divergente de la F en el punto este, 0 pi sobre 4, 1, ¿qué me daría? La X vale 0, la Y vale pi sobre 4, por 1 me queda pi sobre 4, más coseno, ¿de quién? De I, de pi sobre 4. Y menos 3 por el z al cuadrado. El z vale 1, o sea, 3 por 1 al cuadrado sería 1. Bueno, y habría que hacer esta cuentita, que aproximadamente igual, no sé cuánto me dará eso, a ver. Si quieren lo hacemos, pero... coseno pi sobre 4, a ver, el pi cuando lo tomen en radianes, la cuenta que van a tener que hacer acá es el 3,14 dividido 4. ¿Sí? Esto sería 3,14, bueno, 15, 16, que es el valor del pi, dividido 4. Más el coseno, si lo trabajan en grados, pi sobre 4 es 45 grados, y eso menos 3. Tengo que hacer esa cuenta, ¿sí? Entonces, a ver si la pegamos con la cuentita, sería pi, el número pi dividido 4. Menos coseno de 45 grados, menos 3, dije. Sí. Bueno, menos 2,92 me da esa cuenta a mí más o menos. Perdón, negativo. No sé si te había dado eso. Si te había dado A mí eso. me había dado diferente, pero después me di cuenta que hice z al cuadrado y no z al cubo. Ah, está bien. Bueno, ahí tenemos un... Igual el resultado en el práctico es menos 1,51. Encima ninguno la pegamos. Bueno, por las dudas... Profe, yo igual recién hice esa cuenta en radianes y me dio menos 1,51. A ver, entonces... En radianes ponemos pi sobre 4, ¿no es cierto? Sí. A ver, sí. Vamos de nuevo. En radianes, a ver si yo lo hice mal por ahí, sí. El número pi sobre 4. Acá sí, pi sobre 4, ¿no? Está bien, sí, pi sobre 4. Más coseno. Ah, capaz que en lugar de coseno apreté seno, yo me parece. Coseno de pi sobre 4. Entonces, el número pi sobre 4. Y todo esto menos 3. Sí, menos 1,51 sería.
No sé qué cuenta hice antes, pero capaz que... Ahora puse la calculadora en el modo radianes, como hacían ustedes, y entonces en lugar de 45 usé, como está acá, pi sobre 4, ¿sí? O sea, si quieren ponen la calculadora en radianes y trabajan como está acá, así, con el pi, con el número pi, o si ponen la calculadora en grados, bueno, acá tienen que hacer esta parte poniendo el pi en 3,14 dividido 4, y acá, si lo ponen en grados, pongan 45 grados. De cualquiera de las dos maneras les tiene que dar menos 1, a mí me dio así, 507 y pico, ¿sí? Redondeado, menos 1,51, ¿sí? Está bien. Bueno. Después sigue el otro ejercicio, este era el 5, entonces, y el 6 dice que calculen la divergencia, o sea, lo mismo que recién, pero después también el gradiente de la divergencia. Entonces vamos a ver, por ejemplo... Profe, ¿podemos hacer el A? el A. Bueno, el 6A. En el 6, entonces, la función que tienen ahí es x al cubo según y. Después tienen menos xy más z al cuadrado. Bueno, entonces la divergencia primero de la función f. La divergencia de f era, dijimos, la derivada parcial con respecto a x de esta primera función, que es la que está con la y. Entonces la derivada con respecto a x de x cubo me daría 3x cuadrado. Más la derivada con respecto a y de esta función que es la que está con j. Entonces, la derivada con respecto a y de menos xy. ¿Qué me queda? Menos x. ¿Van siguiendo? ¿Sí? La derivada, vuelvo a repetir, la derivada con respecto a y de menos xy. La derivada de y sería 1, entonces me queda menos x. ¿Tá? Y por último, más la derivada con respecto a z de la tercera función, es decir, la que está con k. La derivada con respecto a z de z al cuadrado sería 2z. ¿Tá? Esa es la divergente, que como dijimos es una función de x y z, va a ser una función de las tres variables, x y z. ¿Sí? Ya no es una función vectorial. Fíjense que la que teníamos era una función vectorial porque tenía las componentes y, j, k. O sea, una f de x y z según y, una f de x y z según j y una f de x y z según k. Esa es una función vectorial. Y esta otra, en cambio, es una función escalar. ¿Sí? La divergente me da una función también de x y z, pero es una función escalar. Ya no tengo los vectores y, j, k. ¿Sí? Entonces, de esta función, luego les dice que encuentren el gradiente de la divergente. El gradiente, que lo simbolizábamos así con este símbolo, me vuelve a dar un vector, porque el gradiente me da un vector, las tres componentes, ¿se acuerdan? El gradiente del divergente de f, estoy calculando. Y ese gradiente, ¿se acuerdan que tenía las tres componentes? Uno, la primera componente la sacaba de la derivada con respecto a x, después la segunda componente la derivada con respecto a y tercera componente la derivada con respecto a z. De esta función, ¿no es cierto? Entonces, derivada con respecto a x de esta función, 3 por 2 me quedarían 6x,
derivada con respecto a x de toda esta función me daría 6x menos 1, y la derivada de 2z es 0, así que ya ni lo escribo. Esa sería la primera componente. También lo pueden escribir así si quieren, 6x menos 1, según y, ¿sí? Más, ahora vendría la segunda componente, que es lo que va a ir acá con j. Entonces, ¿qué ¿Y sería? la derivada de 2z no es 2, profe? Ah, tenés razón, sí. No, perdón, a ver, para. Vamos de vuelta. No es 2 porque estoy derivando a todo esto con respecto a x. Entonces, lo único que tiene Está x bien. es Sí, esto, sí. y esto sería 0, ¿está bien? Entonces está bien, 6x menos 1. Ahora, la segunda componente sería lo que va a ir con j, que es la derivada parcial de esta misma con respecto a y, que en este caso sería 0, porque no tengo nada con y. Y por último, derivada parcial de esta función con respecto a z, ahí sí, lo único que tiene z es este 2z, entonces la derivada es 2. Es 2. Entonces me quedaría el divergente escrito así en forma de componentes, o si quieren, escrito así, más sería 0 según el j, que si quieren ni lo ponen, más 2 según el k. Esto sería lo mismo que ponerlo así o ponerlo en forma de componentes, ¿sí? Bueno, eso es lo que había que hacer ahí en el 6. Primero encontramos la función, que es la divergencia, y luego le encontramos el gradiente de esa función, que es lo que encontramos acá en segundo caso. Bueno, y después en el 7, ¿qué dice? Hallar el valor del alfa para que el divergente me dé 0. Bueno, es medio parecido. El 7 lo planteamos si quieren, pero bueno. El divergente de esa función que tienen ahí, vamos a copiarla primero. La función f de x y z, que ustedes tienen ahí, dice, bueno, era una función a, 3x cuadrado más y, por un lado. Según el y. Más. Menos el seno de x menos z. Entonces, menos el seno de x menos z. Todo dentro del seno estaba... No, menos el seno de x y el z afuera del paréntesis. Así. Y todo esto así según j. De vuelta, una z según j. Y después tengo alfa por z según k. Bueno, usted le tiene que hallar el alfa para que el divergente me dé 0. El divergente de f era la derivada, empezamos con la derivada con respecto a x de la primera función. Lo que tiene x esto, 3 por 2, 6x. ¿Sí? Porque la derivada de y sería 0. Ahora, la derivada de la segunda función con respecto a y. ¿Qué me quedaría? 0, porque esto no tiene y. ¿Se entiende? La segunda función tiene x, tiene z. Pero esta la tengo que derivar con respecto a y. Como no tiene y, me va a dar 0. Y por último, más la derivada de la tercera función, que me daría alfa, porque estoy derivando con respecto a z, o sea que la derivada de alfa z con respecto a z me daría alfa. Y ahora yo quiero que esto sea igual a 0. O sea, que el divergente de f igual a 0, sí, y solo si este 6x más alfa igual a 0, y de ahí pueden sacar el alfa, que va a ser igual a menos 6x. Bueno, ese sería el ejercicio 7.
Y en el 8 dice, bla, 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 gráfica de dicha ecuación y obtener una ecuación cartesiana de la gráfica. Tienen la ecuación vectorial y les pide que tracen la gráfica y obtener la ecuación cartesiana. Entonces en el 8... Bueno. En el 8, por ejemplo, bueno, tienen varios casos ahí. Cuando tienen seno y coseno, por ahí lo más conveniente es elevar al cuadrado y sumar. En algunos casos tendrán que elevar al cuadrado y restar, en algunos casos, vamos a ver por ejemplo en el A. Coseno más 2 senos. Es una f de t o r de t. R de t dice que es igual al coseno de t según i más 2 por el seno de t según j. Para graficar, por ahí les conviene encontrar la ecuación cartesiana primero y después lo grafican, ¿sí? Entonces, como les decía, a ver. Si x es igual a esto, al coseno de t, y la y fuera igual al 2 seno de t, entonces, esta es la ecuación, digamos, paramétrica de esta curva, ¿sí? Entonces, la puedo parametrizar así, o sea, le llamo a x a lo que está según y le llamo y a lo que está con j, ¿sí? Entonces, para despejar, a veces, como les decía, tendrán que despejar de la x y reemplazarlo en la y. O sea, despejar t de acá y reemplazarlo en la y. O a veces, lo que vamos a hacer acá es, primero este 2, que está con el seno, lo paso dividiendo. Entonces me queda que x es igual al coseno de t, y que la y dividido 2 va a ser igual al seno de t. Pasé este 2 que estaba multiplicando al seno, lo pasamos dividiendo, ¿sí? Y ahora lo que hago es elevar al cuadrado en ambos lados, en las dos ecuaciones, ¿sí? O sea, x al cuadrado va a ser igual al coseno al cuadrado de t. Y acá, esto si lo elevo al cuadrado, me va a quedar y al cuadrado sobre 4 igual al seno al cuadrado de t. O sea, esta ecuación es equivalente a esta otra. Elevo al cuadrado en ambos lados, ¿sí? O sea que la ecuación se mantiene. Y ahora para despejar la variable t, o para eliminar el parámetro t, mejor dicho, lo que hago es sumar miembro a miembro. ¿Para qué hago eso? Porque como ahora se van a dar cuenta, si yo sumo seno al cuadrado más coseno al cuadrado, eso era igual a 1, ¿se acuerdan? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, la identidad pitagórica, eso valía 1. Entonces acá al sumar les va a quedar que x cuadrado, más el y al cuadrado sobre 4, y acá me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado, pero eso, sabemos que eso vale 1, ¿sí? Y entonces la ecuación cartesiana, en este caso, es la ecuación de la cónica que tienen ahí, es una cónica, esta, x cuadrado más y cuadrado sobre 4 es igual a 1. Y si ustedes la representan, ¿se acuerdan que eso era la ecuación de una elipse que tenía que tomar la raíz de 4 sobre el eje Y? Raíz de 4 me daba 2, para arriba y para abajo. Esto porque es una elipse con el centro en el 0, 0, ¿no? Y sobre el eje X me tengo que mover 1 para cada lado, porque acá abajo sería raíz de 1. Entonces tendría por acá un 1 y un menos. Y entonces esto me daría algo así. Y esta sería la ecuación correspondiente, bueno, a esta figura.
en el plano XY. Esto, en este caso, como les decía, en las ecuaciones donde aparecen seno y coseno, lo que yo hago es tratar de elevar al cuadrado y sumar para poder usar en algún momento la identidad pitagórica, que seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1. ¿Sí? En cambio, en el B, por ejemplo, si hacemos el B, en el apartado B, la función que tienen ahí, r de t, es igual. Perdón, a ver. Bueno. B. T al cuadrado y t más 1. Entonces, si este al cuadrado, le llamo x a lo que está con la y, t al cuadrado. Y la y sería t más 1. Es lo que está con j. ¿Sí? Entonces acá, para eliminar el parámetro t y obtener la ecuación cartesiana, acá no me sirve esto de elevar al cuadrado y sumar miembro a miembro. ¿Sí? Lo que yo en este caso puedo hacer, por ejemplo, es despejar la t de esta ecuación y reemplazarla en la otra. Si t lo despejo de acá, me quedaría y menos 1. ¿Sí? Y entonces esta variable t la reemplazo, la sustituyo en la de arriba, y ¿qué me quedaría? Que x va a ser igual a t al cuadrado, pero el t lo voy a sustituir por y menos 1, entonces me queda y menos 1 al cuadrado. Bueno, y de nuevo, esto es la ecuación de una parábola que en lugar de abrazar al eje Y, va a abrazar al eje X, y va a estar corrida, ¿sí? Después, bueno, ustedes vean cómo grafican, ¿sí? Pero esa sería la forma de despejar. Bueno, creo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Integrales de línea creo que no han visto todavía. Así que el ejercicio 9, obviamente que no va a entrar en el parcialito de mañana, los que elijan hacer la parte vectorial. Profe, o sea que la parte, perdón que te interrumpa, la parte vectorial puede incluir ejercicios como el 8, por ejemplo. Sí, yo en realidad creo que lean bien en el foro, porque ahí les deben haber puesto, creo que hasta el 5 o el 6 van a hacer los ejercicios, básicamente de, por ejemplo, encontrar el dominio, podría ser hallar el gradiente, o hallar el rotor, o la divergencia. Más que eso no va a ser los ejercicios del parcial, ¿sí? Así que, pero bueno, de última, sí, lean por las dudas no estoy seguro de decirles si el 8 entraría o no. La verdad que no les sé decir. Pero de última, si entraría el 8, ya ven que es despejar la t, o bien usar esto del seno cuadrado más coseno cuadrado. Y bueno. Pero lean por ahí en el foro, les debe haber dado las indicaciones sobre los temas de este práctico que entran. Pero yo les diría que apunten más a eso, a lo del rotor, la divergencia, ejercicio de ese tipo, gradiente. Profe, Bueno. el medio había dicho que también en algunos ejercicios podemos necesitar el producto cruz, pero en esto en ningún lado aparece. El producto cruz, no, creo que en este práctico, o sea, en el práctico no tiene ningún ejercicio. Creo que eso del producto cruz lo utilizan para calcular la divergencia del rotor, si no me equivoco. Pero en este Sí, creo práctico que algo no hay. así leí en el No teórico. hay, claro, no hay ninguno. Así que, bueno, esos se van a salvar del producto cruz. Ah, listo. Bueno, por hoy dejaríamos acá y bueno, les deseo buena suerte para el parcial.
Gracias, profe. Listo, nos profe, vemos. muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos Suerte. vemos. Hasta Vamos. luego. Estamos viendo. Profe, nos Chaucito, vemos. que anden bien.